¿Cansado de las discusiones sin fin? ¿De sentir que la razón se escapa como arena entre los dedos? ¿De ver cómo la frustración se apodera de ti mientras otros parecen ganar terreno con argumentos vacíos y palabras altisonantes? Vivimos en una época donde el ruido ensordece, donde las opiniones se lanzan como dardos envenenados, y donde la verdadera sabiduría se pierde en el caótico mercado de la controversia. Nos enseñan a hablar, a debatir, a imponer nuestras ideas, pero nos han enseñado a escuchar, a observar, a comprender la profunda complejidad del ser humano que se esconde detrás de cada palabra. Te diré un secreto: la verdadera victoria no se encuentra en el fragor de la batalla dialéctica, sino en la serenidad del silencio estratégico. ¿Cuántas veces has salido de una discusión sintiéndote agotado, aunque hayas ganado? ¿Cuántas veces has visto cómo la discordia fractura relaciones, familias, comunidades, dejando a su paso un rastro de resentimiento y amargura? La cultura latina, tan rica en valores de unión y respeto, se ve muchas veces erosionada por esta dinámica destructiva. Nos aferramos a nuestras ideas como si fueran escudos, olvidando que el verdadero diálogo es un puente, no un muro. Nos enseñan a competir, no a conectar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe un camino diferente? Un camino que te permitirá navegar las turbulentas aguas de la confrontación con la calma de un capitán experimentado. Un camino que te permitirá no solo ganar argumentos, sino trascenderlos por completo. No se trata de silenciar al otro, sino de encontrar la verdad que se esconde en el espacio entre las palabras. No se trata de imponer, sino de comprender. No se trata de reaccionar, sino de responder con la sabiduría que nace de la introspección. En este viaje, exploraremos juntos los secretos del estoicismo, una filosofía milenaria que nos ofrece herramientas poderosas para navegar la complejidad de la vida moderna. Aprenderemos a dominar la calma interior, a cultivar la resistencia emocional, a usar el lenguaje no verbal como un aliado estratégico, y a desentrañar la verdad que se esconde tras las máscaras de la falsedad. Desde el arte de formular preguntas incisivas hasta el dominio de la concisión en la comunicación, te revelaré las claves para alcanzar una victoria que trasciende la mera retórica y se convierte en una profunda transformación personal. Prepárate para un viaje profundo, un viaje que te llevará a las raíces de tu propia sabiduría. Prepárate para descubrir que la verdadera fuerza no reside en la imposición, sino en la comprensión. Prepárate para aprender a ganar, no solo argumentos, sino la paz interior que te permitirá construir relaciones sólidas, liderar con integridad y vivir una vida plena y significativa, incluso y especialmente en medio del caos. Este no es un camino fácil, pero te aseguro que es el camino hacia la verdadera libertad. ¿Estás listo para comenzar? Domina la calma en guía práctica de estoicismo para una vida plena. ¿Cuántas veces has salido de una discusión sintiéndote agotado, frustrado, incluso habiendo ganado? En nuestra cultura latina, donde la pasión y la expresividad son tan valoradas, a veces confundimos el volumen con la razón, la intensidad con la verdad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un camino para navegar los conflictos con serenidad, incluso para ganarlos sin pronunciar una sola palabra? El estoicismo, una filosofía milenaria, nos ofrece una perspectiva poderosa para transformar la forma en que enfrentamos los desacuerdos, no para evitarlos, sino para dominarlos desde adentro. Imaginen a doña Elena, vendedora de empanadas en la plaza del pueblo. Todos la conocen por su sazón y su sonrisa, pero también por su imperturbable calma ante las provocaciones de don Ramón, el vendedor de periódicos, famoso por sus quejas y su carácter explosivo. Día tras día, don Ramón la provocaba, criticando el precio de sus empanadas, la música que escuchaba, incluso el color de su delantal. Doña Elena, sin embargo, nunca perdía la compostura. Lo escuchaba con atención, asentía con una leve sonrisa y continuaba con su labor. Un día, un turista le preguntó cómo lograba mantener la calma ante semejante hostilidad. Doña Elena, con la sabiduría simple de quien ha vivido mucho, respondió: «Amigo, los ladridos de un perro no me quitan el sueño». La historia de doña Elena ilustra una de las claves del estoicismo, la capacidad de discernir entre lo
que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar las palabras o las acciones de don Ramón, pero sí podemos controlar nuestra reacción. La verdadera victoria no reside en silenciar al otro, sino en silenciar el ruido interno que sus palabras generan en nosotros. Esto implica un profundo trabajo de autoconocimiento y dominio de nuestras emociones. ¿Qué nos irrita tanto del otro? ¿Es su tono, sus argumentos, o acaso algo que resuena con nuestras propias inseguridades? El estoicismo nos invita a cultivar la fortaleza interior, a construir un muro de serenidad que nos proteja de las tormentas externas. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, de observarlas como nubes que pasan sin aferrarnos a ellas. De esta manera, podemos responder con sabiduría y claridad, incluso ante la provocación más intensa. En el silencio, en la calma interior, reside la verdadera fuerza, porque, como decía Epicteto, lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Y esas opiniones, esas reacciones, son lo único que realmente podemos controlar. Así, en la aparente pasividad de doña Elena, se esconde una profunda victoria. La victoria sobre sí misma, la conquista de la paz interior. Domina el arte de las preguntas anclaves. Para el éxito estratégico en la bulliciosa plaza de un pequeño pueblo colombiano, don Rafael, un vendedor de arepas, reconocido por su sabiduría popular, solía decir: a quien pregunta, dirige la conversación a quien escucha. Domina la situación. En el corazón de esta sencilla frase se esconde una profunda verdad estoica: el poder de las preguntas. No se trata simplemente de interrogar, sino de usar las preguntas como una herramienta para el autoconocimiento, la conexión genuina y la influencia estratégica. Imaginen por un momento a Simón Bolívar, en medio de la vorágine de la independencia, no solo arengando a sus tropas, sino deteniéndose a preguntar, a comprender las necesidades de su pueblo, las motivaciones de sus adversarios. ¿Acaso no fue esa capacidad de escuchar, de preguntar, con genuina curiosidad, lo que le permitió tejer las alianzas necesarias para forjar una nación? El estoicismo nos enseña a dominar nuestras emociones, a no dejarnos llevar por la ira o la frustración ante la adversidad. ¿Y qué mejor herramienta para lograrlo que una pregunta bien formulada? En lugar de reaccionar impulsivamente ante una crítica, podemos preguntar: ¿qué te lleva a pensar de esa manera? Abriendo un espacio para el diálogo y la comprensión. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad ante un desafío, podemos preguntarnos: ¿qué está bajo mi control? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Enfocando nuestra energía en la acción constructiva. Las preguntas son como llaves que abren puertas hacia la mente y el corazón de los demás. Nos permiten ir más allá de las apariencias, de las máscaras que todos llevamos, y conectar con la esencia del ser humano. ¿Cuántas veces hemos juzgado precipitadamente a alguien sin conocer su historia, sin preguntarnos qué hay detrás de sus acciones? Al cultivar el arte de preguntar, cultivamos también la empatía, la compasión y la capacidad de construir relaciones significativas. En el ámbito del liderazgo, la habilidad de preguntar se convierte en una herramienta estratégica fundamental. Un líder que pregunta, que escucha atentamente las respuestas, no solo obtiene información valiosa, sino que también inspira confianza y respeto en su equipo. Al preguntar: ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cuáles son tus ideas? Un líder promueve la participación, la creatividad y el compromiso colectivo. Las preguntas, por lo tanto, no son simplemente un recurso retórico, sino un camino hacia la sabiduría, la conexión y la influencia positiva. Son una herramienta para cultivar la paciencia, la humildad y la capacidad de aprender de los demás. En la tradición latinoamericana, rica en historias y proverbios, se valora la sabiduría de los ancianos, quienes a través de preguntas certeras guían a las nuevas generaciones. Así como te invito a reflexionar: ¿qué preguntas te estás haciendo hoy? ¿Qué preguntas podrías hacer para transformar tu vida y la de quienes te rodean? Recuerda las palabras de don Rafael: a quien pregunta, dirige la conversación, y quien escucha, domina la situación, incluso sin pronunciar una palabra. El silencio, a veces, es la respuesta más sabia a la pregunta correcta. Domina el arte de la persuasión.
el poder silencioso del lenguaje no verbal, a menudo en la vorágine de la vida moderna. Nos enfocamos tanto en las palabras que olvidamos la potente sinfonía que transmite nuestro cuerpo. Pensamos que persuadir es sinónimo de argumentar, de vencer con la lógica. Pero la verdadera influencia reside en la sutil danza de nuestros gestos, la mirada firme y la postura serena. El estoicismo nos enseña que la virtud no se proclama, se vive. Y esa vida, esa integridad interior, se refleja en cada fibra de nuestro ser, comunicando más que cualquier discurso elaborado. Imaginen a una abuela latina, sentada en su mecedora, con el rostro surcado por las arrugas del tiempo y la sabiduría. No necesita alzar la voz para que sus nietos la escuchen con atención. Su presencia, su mirada serena, la calma que emana de su ser, hablan un lenguaje universal de amor y respeto. Esa es la persuasión silenciosa, la que nace de la congruencia entre lo que pensamos, sentimos y expresamos con nuestro cuerpo. ¿Recuerdan la historia de David y Goliat? El joven pastor no venció al gigante con palabras, sino con la convicción reflejada en sus ojos, en su postura firme ante la adversidad. Su lenguaje corporal transmitía una fuerza interior que desarmaba al oponente, una fuerza que nacía de la confianza en sí mismo y en un propósito superior. En la América Latina conocemos bien la fuerza de la mirada, la potencia del abrazo, el significado de un apretón de manos firme. Son expresiones que trascienden las palabras, que sellan pactos y construyen puentes entre las almas. En el mundo laboral, por ejemplo, un líder estoico no necesita imponerse con gritos ni amenazas. Su postura erguida, su mirada directa, su capacidad de escuchar con atención, inspiran respeto y confianza en su equipo. No busca dominar, sino guiar con el ejemplo, con la serenidad que proyecta su lenguaje no verbal. Piensen en Simón Bolívar, el libertador. ¿Creen que su liderazgo se basaba únicamente en sus discursos? ¿Discurso? No. Su presencia imponente, su mirada decidida, su pasión contenida, inflamaban el corazón de sus soldados y los impulsaban a la acción. La clave reside en la autoconciencia. Observar nuestras propias expresiones, nuestros gestos, la forma en que ocupamos el espacio, nos permite comprender cómo nos perciben los demás y cómo podemos comunicar con mayor eficacia. No se trata de fingir, sino de alinear nuestro interior con nuestro exterior, de cultivar la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y expresamos con nuestro cuerpo. El estoicismo nos invita a dominar nuestras emociones, a cultivar la calma interior. Y esa serenidad se reflejará inevitablemente en nuestra postura, en nuestra mirada, en la forma en que nos movemos en el mundo. Así, la persuasión deja de ser una técnica y se convierte en una emanación natural de nuestra propia virtud. Es el poder silencioso del lenguaje no verbal, una herramienta poderosa para construir relaciones auténticas, liderar con integridad e influir positivamente en nuestro entorno. Acuerdos estratégicos, redirección de tráfico y aumento de visibilidad en el fragor de una discusión. La victoria suele parecer el único objetivo. Queremos tener razón, demostrar nuestro punto de vista, silenciar al otro, pero la filosofía estoica nos invita a reconsiderar esta perspectiva. ¿Qué es una verdadera victoria? ¿Es acaso doblegar la voluntad del otro? ¿O es, más bien, mantener la nuestra propia, firme en la razón y la serenidad? Imaginen a una abuela en un pequeño pueblo de los Andes. Ha visto pasar generaciones. Ha sentido el frío del páramo y el calor del sol en su rostro. Ella conoce el valor del silencio, la fuerza de la observación. Cuando se enfrenta a una discusión, no alza la voz, no busca imponerse. Observa, escucha, comprende y, muchas veces, su silencio, su aparente derrota, es la que siembra la semilla de la reflexión en el otro. Esto no significa ser pasivo, sino estratégico, como el agua que rodea una roca. No la rompe con la fuerza bruta, sino con la persistencia de su fluir. El estoicismo nos enseña a redirigir el tráfico de la discusión, a desviar la energía del conflicto hacia la comprensión. No se trata de ganar una batalla verbal, sino de alcanzar un acuerdo,
una armonía, aunque sea interna. Es como el campesino que, ante la sequía, no maldice al cielo, sino que busca nuevas formas de regar su tierra. No controla el clima, pero sí controla su respuesta. Y en esa respuesta reside su poder. ¿Cómo logramos esto? Cultivando la paciencia, la escucha activa y la empatía. Tratando de entender la perspectiva del otro, aunque no la compartamos. En lugar de contraatacar, podemos preguntar, ¿por qué piensas así? En lugar de juzgar, podemos intentar comprender. Este cambio de enfoque, esta redirección del tráfico, aumenta nuestra visibilidad interior. Nos permite ver con mayor claridad nuestras propias emociones, nuestros propios prejuicios. Nos permite comprender que la verdadera victoria no reside en el aplauso del público, sino en la paz de nuestra conciencia. Piensen en Simón Bolívar, libertador de América. ¿Creen que logró sus objetivos imponiéndose siempre por la fuerza? ¿No? Su liderazgo se basaba también en la capacidad de negociar, de persuadir, de encontrar puntos en común. Sabía que la verdadera unión, la verdadera fuerza, reside en la capacidad de construir puentes, no muros. Y eso, amigos míos, es una lección estoica que resuena con fuerza en nuestra historia y en nuestro presente. No se trata de silenciar al otro, sino de escucharlo, de comprenderlo y de encontrar, juntos, un camino hacia la serenidad y la sabiduría. En ese espacio de entendimiento, en esa calma interior, reside la verdadera victoria. Domina el arte de desenmascarar mentiras, así como dejar que otros se enreden con sus propias palabras. En la bulliciosa plaza de un pequeño pueblo colombiano, don Emilio, un vendedor de café, observaba con calma cómo un hombre intentaba regatear el precio de su aromático producto. El hombre, con una labia desbordante, aseguraba que el café de la competencia era más barato y de mejor calidad. Don Emilio, con la sabiduría estoica grabada en su mirada, simplemente sonrió y le ofreció una taza. «Pruébelo, señor», dijo con serenidad. El hombre, tras un sorbo, se quedó en silencio. Su propio paladar lo había traicionado. La verdad, como el buen café, se revela por sí misma. Así como el sabor del café de don Emilio, la verdad tiene una esencia propia que no necesita artificios. En el estoicismo, la búsqueda de la verdad es fundamental. No se trata de ganar discusiones, sino de comprender la realidad. Y a veces, la mejor forma de descubrir la verdad es simplemente callar y observar. Dejar que las palabras del otro, como hilos enredados, revelen sus propias contradicciones. Imaginen a una madre latina, con la paciencia labrada por años de criar hijos. Su hijo adolescente llega tarde, con excusas elaboradas y contradictorias. Ella, en lugar de confrontarlo directamente, lo escucha con atención, pregunta con calma, sin acusar. Y poco a poco, el joven se va enredando en sus propias mentiras hasta que la verdad emerge, no por la fuerza, sino por su propio peso. Esta es la esencia del arte de desenmascarar mentiras. No se trata de una batalla verbal, sino de una danza sutil con la razón. Es cultivar la paciencia para observar, la perspicacia para detectar las inconsistencias y la sabiduría para comprender que, a menudo, las palabras del otro son la mejor arma contra sí mismos. No necesitamos desenmascararlos, ellos mismos se delatan. La cultura latina, rica en proverbios y sabiduría popular, nos enseña la importancia de la observación. En boca cerrada no entran moscas, dice el refrán. Y es en ese silencio, en esa escucha atenta, donde podemos discernir la verdad de la falsedad. No se trata de ser pasivos, sino de ser estratégicos, de usar la razón como un faro que ilumina las sombras de la mentira. Este principio estoico, aplicado a la vida moderna y al liderazgo, nos invita a ser más perspicaces en nuestras interacciones. En el ámbito laboral, por ejemplo, ante una propuesta dudosa, en lugar de entrar en una discusión acalorada, podemos hacer preguntas precisas, dejando que la otra persona exponga sus argumentos y con ellos sus posibles falacias. En la familia, ante un conflicto, la escucha atenta y las preguntas bien formuladas pueden ser más efectivas que los reproches y las acusaciones. El estoicismo nos enseña a ser como don Emilio, serenos ante la mentira, confiando en que la verdad, como el aroma del buen café,
siempre encontrará la forma de manifestarse. Cultiva la paciencia, observa con atención y deja que las palabras del otro te revelen el camino hacia la verdad. No necesitas luchar contra la mentira, solo necesitas comprenderla. Domina tu emotividad en guía para la resistencia emocional. Domina tu emotividad en guía para la resistencia emocional. Las emociones, como el viento, pueden ser una suave brisa que nos acaricia o una tempestad que amenaza con arrastrarnos. En la cultura latina, donde la pasión y la expresividad son tan valoradas, a menudo nos vemos envueltos en ese torbellino emocional, olvidando que tenemos el poder de navegarlo con serenidad. El estoicismo nos ofrece un timón firme, una brújula para encontrar la calma en medio del caos. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, de observarlas como olas que vienen y van, sin dejarnos arrastrar por su fuerza. Imaginen a una abuela latina, curtida por los años y las dificultades. Ha visto pasar alegrías y tristezas, ha sentido el calor del amor y el frío de la pérdida. ¿Se deja consumir por la angustia? No, ella, como un roble firme, se mantiene en pie, su rostro surcado por las marcas de la vida, pero sus ojos brillando con una sabiduría profunda. ¿Cuál es su secreto? La resistencia emocional, la capacidad de aceptar lo que no puede cambiar y de enfocar su energía en lo que sí puede controlar en su respuesta ante las circunstancias. ¿Recuerdan la historia de la hormiga y la cigarra? Mientras la cigarra cantaba despreocupada, la hormiga trabajaba incansablemente, preparándose para el invierno. Cuando llegó el frío, la cigarra, desesperada, buscó refugio. La hormiga, con la serenidad de quien ha actuado con prudencia, le ofreció cobijo. Esta fábula, tan arraigada en nuestra cultura, nos recuerda la importancia de la previsión, de no dejarnos llevar por las emociones inmediatas, sino de cultivar la paciencia y la perseverancia, virtudes esenciales para la resistencia emocional. ¿Cómo podemos, entonces, dominar nuestra emotividad? Primero, reconociendo que las emociones son parte de nuestra naturaleza humana. No son ni buenas ni malas, simplemente son. Segundo, observando nuestras reacciones, identificando qué las desencadena y cómo nos afectan. Tercero, eligiendo nuestra respuesta. No somos esclavos de nuestras emociones. Podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Podemos elegir la calma ante la ira, la esperanza ante la desesperación, la fortaleza ante la adversidad. La resistencia emocional no es un escudo que nos aísla del mundo, sino una armadura interna que nos permite enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. Es la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de encontrar la luz en la oscuridad, de recordar que, como dice el refrán, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Cultivar la resistencia emocional es una inversión a largo plazo, un legado de fortaleza que podemos transmitir a nuestras familias y comunidades, construyendo un futuro más resiliente y esperanzador. Así como el colibrí que se mantiene firme en el aire, a pesar del viento, nosotros también podemos aprender a dominar nuestras emociones y a volar con serenidad hacia nuestros sueños. Domina el arte de la concisión, una herramienta poderosa para comunicación efectiva. En la vorágine de palabras que nos rodea, la concisión se erige como un faro de claridad. Imaginen la plaza de un pequeño pueblo, llena de vendedores pregonando sus mercancías. Unos gritan, otros cantan, algunos incluso bailan para llamar la atención. Pero hay uno que con pocas palabras, precisas y cargadas de significado, capta la atención de todos. Ese es el poder de la concisión. No se trata de hablar poco, sino de hablar bien, de decir lo justo y necesario para transmitir nuestro mensaje con fuerza y eficacia. En la tradición estoica, la palabra vacía, la retórica florida sin sustancia, se considera un obstáculo para la virtud. Los estoicos buscaban la verdad desnuda, sin adornos, y la expresaban con la precisión de un artesano que cincela la piedra. Piensen en Séneca, escribiendo sus cartas a Lucilio, con una prosa elegante y directa, destilando sabiduría en cada frase, o en Marco Aurelio, cuyas meditaciones son un ejemplo de introspección concisa y profunda. No se perdían en laberintos verbales, sino que iban al corazón del asunto, a la esencia misma de la cuestión. Esta virtud, la concisión,
no solo se aplica a la escritura, sino también a nuestras conversaciones diarias, a la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en discusiones interminables, donde las palabras se acumulan como una maraña impenetrable, oscureciendo la verdad en lugar de revelarla? La concisión nos ayuda a cortar esa maraña, a ir directo al grano, a expresar nuestras ideas con claridad y precisión, evitando malentendidos y conflictos innecesarios. En la cultura latina, tan rica en expresiones y metáforas, a veces caemos en la tentación de la verborrea, de adornar nuestras palabras con excesivos florituras. Pero la verdadera elocuencia reside en la capacidad de sintetizar, de transmitir un mensaje poderoso con la mínima cantidad de palabras posible. Imaginen a una abuela, con sus años de sabiduría acumulada, contando una historia a sus nietos. No necesita largas explicaciones ni discursos elaborados, con pocas palabras, cargadas de emoción y significado, les transmite lecciones de vida que quedarán grabadas en sus corazones para siempre. Ese es el poder de la concisión, la capacidad de tocar el alma con la precisión de un cirujano, de dejar una huella profunda con la simpleza de un susurro. Cultivar la concisión es un ejercicio de autodominio, de disciplina mental. Es aprender a filtrar nuestras palabras, a desechar lo superfluo y a quedarnos con la esencia, con la verdad que queremos transmitir. Es un camino hacia la comunicación efectiva, hacia la construcción de relaciones más auténticas y significativas. Un camino que nos acerca a la sabiduría estoica y a la paz interior. El retiro perfecto en guía para una jubilación plena y feliz. Muchos ven la jubilación como la línea de meta, el merecido descanso tras una vida de trabajo. Imaginan días de ocio absoluto, sin responsabilidades, como una hamaca bajo la sombra de un mango maduro. Pero, ¿qué pasa cuando la hamaca se vuelve monótona y la dulzura del mango se desvanece? El estoicismo nos enseña que la felicidad no reside en la ausencia de actividad, sino en el propósito. No se trata de dejar de hacer, sino de comenzar a vivir con intención. Recuerdo a don Rafael, un carpintero de mi pueblo. Sus manos, curtidas por el sol y la madera, habían construido casas, cunas y hasta el altar de la iglesia. Al jubilarse, muchos pensaron que se dedicaría a descansar, pero don Rafael no entendía la vida sin crear. Cambió las grandes obras por miniaturas, tallando delicados pájaros de madera que parecían cobrar vida con cada detalle. Encontró su propósito, no en el descanso, sino en la expresión de su arte, en la alegría de seguir creando. La jubilación no es el final, sino una nueva etapa, una oportunidad para cultivar aquello que siempre anhelamos. ¿Qué pasiones has postergado? ¿Qué sueños quedaron dormidos en el baúl de los algún día? Es el momento de desempolvarlos, de darles vida. No se trata de llenar el tiempo, sino de llenarlo de significado. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre lo esencial, que valoramos realmente, que nos da verdadera satisfacción. Para algunos, puede ser pasar más tiempo con la familia, fortalecer esos lazos que el ajetreo diario debilitó. Para otros, puede ser aprender algo nuevo, explorar un talento escondido o contribuir a la comunidad. La clave está en encontrar nuestro Ikigai, ese propósito que nos da razón de ser, que nos hace levantar cada mañana con ilusión. La jubilación también nos ofrece la oportunidad de practicar la aceptación. Nuestro cuerpo cambia, nuestras energías se transforman. En lugar de resistirnos a estos cambios, podemos abrazarlos con sabiduría, adaptarnos a ellos con serenidad. El estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la aceptación de lo inevitable, en la capacidad de encontrar paz en el presente. No temas a la jubilación, amigo, amiga. No la veas como el final del camino, sino como un nuevo comienzo, una oportunidad para vivir con plenitud, con propósito, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar. Cultiva tu jardín interior, nutre tus pasiones, fortalece tus lazos. La jubilación puede ser el capítulo más hermoso de tu historia si la vives con la serenidad y la sabiduría del estoicismo. Recuerda las palabras del poeta: "A no envejecemos al dejar atrás los años,
sino al abandonar nuestras ilusiones. Que tu jubilación sea un canto a la vida, un testimonio de la fuerza del espíritu humano, un reflejo de la sabiduría que florece en el otoño de la existencia. Amigos, hemos llegado al final de este viaje, un recorrido por los senderos del estoicismo aplicado a la resolución de conflictos, a la persuasión silenciosa, a la construcción de una vida plena. Hemos explorado el dominio de la calma, esa fortaleza interior que nos permite navegar las tormentas de la vida con serenidad. Desentrañamos el arte de las preguntas, esas llaves maestras que abren las puertas del entendimiento y la estrategia. Nos adentramos en el poder silencioso del lenguaje no verbal, esa danza sutil que comunica más que 1000 palabras. Aprendimos a forjar acuerdos estratégicos, a redirigir el tráfico de nuestras vidas hacia destinos más prósperos. Desenmascaramos las mentiras, no con acusaciones, sino con la sabiduría de dejar que se enreden en su propia tela de araña. Dominamos la emotividad, construyendo una resistencia emocional que nos blinda ante las adversidades. Abrazamos la concisión, esa herramienta poderosa que corta la maleza de la confusión para revelar la flor de la verdad. Y finalmente, vislumbramos el horizonte de una jubilación plena y feliz, el merecido descanso del guerrero que ha luchado con valentía en el campo de batalla de la vida. Pero, ¿de qué sirve todo este conocimiento si no lo transformamos en acción? ¿De qué sirve contemplar la cima de la montaña si no nos atrevemos a escalarla? La tragedia no reside en la derrota, sino en la incapacidad de aprender de ella. La verdadera derrota es la resignación, la apatía, la cómoda prisión de la inacción. Hemos recorrido un largo camino, pero el verdadero viaje apenas comienza. El estoicismo no es un destino, es un camino, una práctica constante, un cincel que esculpe nuestra alma día tras día. Las órdenes son simples, brutalmente simples. Observa, reflexiona, actúa. Observa el mundo a tu alrededor, las interacciones, las dinámicas, las sutilezas del comportamiento humano. Reflexiona sobre tus propias reacciones, tus impulsos, tus debilidades y fortalezas. Y luego, actúa. Actúa con la sabiduría del estoicismo, con la calma del guerrero, con la precisión del estratega. No te quedes en la contemplación pasiva. Convierte el conocimiento en poder, la sabiduría en acción, la filosofía en vida. Recuerda esto, grábalo en tu corazón como un tatuaje imborrable. En la paz interior no se encuentra, se construye. Construye tu paz interior ladrillo a ladrillo, con la disciplina del estoicismo, con la resiliencia de tu espíritu latino, con la fuerza inquebrantable de tu voluntad. No esperes a que la calma llegue a ti, créala. No esperes a que la vida te dé lo que mereces. Sal y tómalo. El destino no se escribe, se forja. Forja tu propio destino, con la sabiduría del estoicismo como tu guía, y la fuerza de tu espíritu como tu arma.